¿Qué tal amigos? Nuevamente con ustedes para en esta ocasión abordar este tema importante que de alguna manera dificulta la comprensión de los estudiantes, ¿no? Se llama factorización de polinomios. Entendamos como factorización como un proceso inverso a la multiplicación. Así, por ejemplo, si tenemos la multiplicación 2 por 3, vamos a tener 6. Pero si nos piden factorizar el número 6, en todo caso va a ser 2 por 3. En todo caso, sería expresar en sus factores primos un número dado. Bien, entonces esa es a manera introductoria. Ahora vamos a un poquito practicar sobre estos ejercicios, ¿no? A ver, dice el enunciado, encuentre el factor que complete la igualdad. Tenemos acá 6x al cuadrado. 6x al cuadrado es igual a 2x por, en todo caso tenemos que multiplicar o encontrar aquí un término, de modo que multiplicado por 2x nos dé 6x al cuadrado. En todo caso, todos vamos a coincidir que va a ser 3. 2 por 3 es 6. Y para que nos dé x al cuadrado a esta x debemos multiplicar por x. En el inciso B tenemos aquí 18 positivo. Aquí tengo un menos 6. Para que sea 18 positivo, entonces en todo caso tendría que ser el signo negativo, de modo que menos por menos sea más. Aquí tengo un 6. Para que sea 18 debo multiplicar por 3. Y aquí tengo x al cuadrado. Para que sea x a la sexta, tendrá que ser x a la cuarta. Y y a la séptima tendría que ser y al cuadrado. De modo que por y a la séptima sea y a la novena, ¿no? En el inciso C, sabemos de que los exponentes de hecho se suman, por lo que aquí vamos a tener y a la a. Porque si tengo una multiplicación de bases iguales, los exponentes se suman, es decir, 2a más a, 3a, ¿no? Bueno, en el inciso D, yo tengo un 9 que encontrar, así es que como tengo 3, voy a multiplicar por 3 y a este a al cuadrado debo multiplicar por a para que a por a al cuadrado sea a al cubo. Y a este b al cubo debo multiplicar por b al cubo, porque b al cubo por b al cubo es b a la sexta. Y finalmente, acá, para terminar esta parte, tengo x a la m más n, por lo que acá tendría que estar x a la n, porque tomando en cuenta de que los exponentes se suman, entonces habría obtenido exactamente lo x a la m más n, ¿no? Continuando con el tema de factorización, vamos a abordar el primer método, que en todo caso es el de factor común, por lo que el enunciado indica factorización obteniendo el factor común. Vamos a abordar el primer ejercicio, ¿sí? En todo caso, acá tenemos un polinomio que es un binomio, ¿ya? Donde sus términos son mx más nx. Lo que en este caso tenemos que buscar es el factor común. Y a leguas se nota de que el factor común es x. Por lo que anotamos primero x y entre paréntesis, ¿no? X estamos factorizando. Por lo que dentro de un paréntesis va a quedar aquello que ya no contenga ese factor común, es decir, va a quedar m más n. Ahora, una vez realizado la factorización, conviene, digamos así, verificar, ¿no? Y la verificación es multiplicando, ¿no? Decimos x por m, mx, más por más, más.
x por n, nx. Entonces, además, la otra forma, digamos, también de verificar si esta factorización ha sido realizada correctamente es ver de que lo que queda dentro del paréntesis no tiene que haber ningún factor común, ¿no? A ver, en este caso, en el inciso B, eh, en este caso vemos de que el factor común, sí, es 3, ¿no? Es 3. Y nos queda x menos y. Ahora bien, también es necesario verificar, ¿no? 3 por x, 3x, 3 por y, 3y. Entonces, esta es la expresión factorizada de este binomio. Es decir, la estamos convirtiendo en una multiplicación. Bien, acá, ¿sí? El factor común, de hecho, es x, pero siempre queda la duda si es x al cuadrado o x. Para factorizar este binomio, ¿sí? Aquí tenemos x al cuadrado x, podemos considerar lo siguiente. Decir, por ejemplo, que x al cuadrado es x por x menos x. Ahora nos vamos a dar cuenta de eh, que ahora nos vamos a dar cuenta que tenemos un factor común, que es el x, esta x y esta otra x, ¿no? Porque hay en los dos términos. Entonces, tomando en cuenta esa situación, podemos decir que la expresión factorizada sería x por x menos, ¿no es cierto?, de que esta x ha sido factorizada, por lo que queda un número 1. Generalmente los estudiantes suelen preguntarse si queda 0, ¿no? Pero si se dan cuenta de que si verificamos, entonces vamos a decir que x por x es x al cuadrado, x por 1 es x. Si fuera 0, entonces habríamos dicho x por 0, 0. Y eso no es cierto. Aquí tenemos una x, ¿ya? Entonces, x por x menos 1 sería la expresión factorizada. Ahora aprovechemos en enunciar una regla, ¿ya? Para factorizar uh, polinomios, ¿sí? Con la misma base de distinto grado. Entonces, para factorizar, ¿sí? Para factorizar, se toma aquel que tiene exponente menor. En todo caso, el que tiene exponente menor es 1, es decir, x no más. Entonces, esa es la expresión que se factoriza. En este caso, vamos a aplicar ya la regla, ¿sí? Habíamos dicho, aquí tenemos x, x, x. Aquella que tiene exponente menor, esa es la expresión o el factor a factorizar. Entonces sería x al cubo. Ahora nos tenemos que preguntar qué término tendría que estar aquí, ¿sí? Obviamente en vez de x a la quinta, ¿para qué? De modo que multiplicado por x al cubo me dé x a la quinta. En todo caso tendría que ser x al cuadrado. Más. Ahora tenemos que encontrar otro término de modo que multiplicado con x al cubo me dé x a la cuarta. En todo caso esto va a ser x. Menos. ¿Qué número o qué término tendría que estar acá de modo que multiplicado con x al cubo me dé x al cubo? Y obviamente la respuesta es 1. Entonces, de ese modo hemos aplicado la regla, ¿no? Entonces, si verificamos, vamos a decir que x al cubo por x al cuadrado es x a la quinta. Aquí tenemos x al cubo por x, x a la cuarta. X al cubo por 1, x al cubo. Obviamente respetando sus respectivos signos. Bueno, vámonos a este otro ejercicio, al inciso E. En este caso, se nota de que tenemos un factor común, ¿no? Y el factor común es, es x al cuadrado, ¿no? Entonces, factorizando x al cuadrado, vamos a tener lo siguiente. Miren, fíjense, x al cuadrado y lo que queda, ¿no? Y más z, porque x al cuadrado fue factorizado. Y más z.
Entonces, ustedes, bueno, verificarán, ¿no? Multiplicando, como habíamos hecho en los anteriores ejercicios. Ahora, vámonos al inciso F, ¿no? Bien, en este caso, queridos amigos, tenemos, en todo caso, las letras no constituyen un factor común. Aquí tengo A, aquí tengo X, aquí tengo A. En cambio, entre 18 y 12 sí tenemos un factor común. De hecho, ambos son pares. Por lo que a leguas podemos decir que el factor común es 2. Pero, ¿será 2 el factor común? ¿Será? ¿No puede ser 4? ¿No puede ser 6? Ya. Una manera de determinar cuál es el factor común entre 18 y 6 es sacando el máximo común divisor. Para ello, el número 18 y 12 se descompone en sus factores primos. Y descomponiendo, tenemos acá podemos extraer mitades. Mitad de 18 es 9, mitad de 12, 6. Verán ustedes de que este número 2 ha afectado tanto a 18 como a 12. Entonces lo podemos ir marcando. ¿Sí? Luego, ahora vamos a también sacar mitades. ¿Sí? Extrayendo mitades, vamos a decir mitad de 9. Bueno, no tiene mitad de 9, por lo que conservamos el número. Mitad de 6, 3. Verán de que este 2 no ha afectado a los dos números. A 9 no ha afectado en todo caso, entonces marcamos una X. Bien, ahora sacamos terceras. Tercera de 9, 3. Tercera de 3, 1. Entonces veremos de que sí ha afectado al, a ambos números, ¿no es cierto? Y finalmente sacamos para terminar terceras. Tercera de 3, 1. Tercera de 1, no hay. Bien, entonces de ese modo, este número 3, el último 3, no ha afectado también a los dos números, solo ha afectado a este 3. Entonces, los números que han afectado en la descomposición, ¿sí? En factores primos, son 2 y 3. Estos dos números debemos multiplicar. 2 por 3, 6. Ese sería el factor común de 18 y 12. Entonces 6 sería el factor común. Ya, esa es una forma práctica de determinar el factor común en todo caso de los números. Ahora, aquí vamos a encontrar un número de modo que multiplicado por 6 nos dé 18x. En todo caso, vamos a coincidir todos que es 3x. Claro, porque 3x por 6, 18x. Menos. Ahora vamos a encontrar acá un término de modo que multiplicado con 6 me dé 12a. Eso es 2a. Muy bien. Verán ustedes de que en este factor, 3x menos 2a, no presenta en absoluto ningún factor común gracias a esta operación que se ha realizado, ¿no? Obviamente con la práctica, ustedes, queridos amigos, automáticamente ya van a ir determinando el factor común sin necesidad de hacer esta operación. Bien, vámonos al siguiente ejercicio. En este caso, el factor común entre 9 y 18 se nota que es 9, ¿no es cierto? Se nota que es 9, el factor común. Bien, entre a al cubo y a, habíamos dicho de que aquel que tiene menor exponente, ese es el factor común. En todo caso, entre a al cubo y a es a nomás. Ahora, entre x al cuadrado y x al cubo es x al cuadrado, porque respecto de 3, 2 es menor, ¿no? Entonces es x al cuadrado. Y acá obviamente vamos a encontrar los términos que multiplicados por 9ax al cuadrado nos den el primero y el segundo término respectivamente. Entonces, para encontrar acá, va a ser 9, 1 sería acá. Tendríamos a por a al cuadrado, tendríamos a al cubo.
a al cuadrado por a al cubo. Y bueno, básicamente aquí tenemos x al cuadrado, ¿no? Aquí ya tenemos x al cuadrado, no hay necesidad de anotar. Entonces, si tú multiplicas 9ax al cuadrado por a, te va a dar 9a al cubo x al cuadrado. Menos, aquí del mismo modo, ¿no? Para que nos dé 18, entonces a este 9 debemos multiplicar por 2, ¿sí? Aquí tengo a, ya la expresión, este factor a ya está factorizado. Aquí tengo x al cubo, aquí tengo x al cuadrado, entonces me falta un x, ¿no? Claro, es que x por x al cuadrado dan x al cubo. Entonces, de ese modo, esta expresión, este binomio, habría sido factorizado. Bien, ahora, aquí, vamos a hacerlo aquí abajito. Del mismo modo, podemos hacer en este trinomio para hallar el factor común entre 18, 24 y 12. También descompondríamos en sus factores primos. Cuando tenemos fracciones, eh, independientemente se factoriza el numerador y los denominadores. En todo caso, de 3 y 9, el factor común es 3 y de 4 y 8 los denominadores es 4. Entonces, ¿no es cierto? Ahora, entre y al cubo y y al cuadrado, aquel que tiene menor exponente es y al cuadrado. Entonces, x no es un factor común, porque acá no hay x, ¿no? Entonces, acá simplemente debemos anotar lo que queda, ¿no es cierto? Ahora, aquí anotamos un término, de modo que multiplicado por 3 nos dé 3, pues 1, ¿no? Acá otro término, de modo que el denominador multiplicado por 4 me dé 4, es 1 también. Entonces, lo único que queda, si ustedes se fijan, va a ser y. Porque y por y al cuadrado es y al cubo. Entonces, si tú multiplicas 3 cuartos y al cuadrado por y, vas a tener 3 cuartos y al cubo, menos. Ahora, para que me dé 9, este 9, entonces debo multiplicar por 3, claro, ¿no? Sobre, para que me dé 8, entonces a este 4 debo multiplicar por 2. Claro, 2 por 4, 8. Siendo que x no es factor común, no hay aquí factor común, no hay factor común x, entonces anotamos esta x. ¿Ya? Y verán que este y al cuadrado, ¿sí? Y al cuadrado ya está aquí, no hay necesidad de inventarse otra y, ¿no? ¿Sí? Por lo que esa sería la expresión factorizada. Bien, vámonos con el ejemplo del inciso J. Aquí tenemos números decimales, ¿no? 0,6, 0,4, 0,8. En este caso conviene expresar cada uno de esos números decimales en fracciones. Así, 0,6 expresado en fracciones es 6 sobre 10. A, B a la quinta. Más 0,4 expresado en fracciones es 4 sobre 10. A al cuadrado, B al cubo. Menos 0,8 es 8 sobre 10. Por A al cubo, B a la cuarta. Ahora podemos simplificar. 6 sobre 10, simplificando es 3 quintos. Copiamos A, B a la quinta. Más, simplificando 4 sobre 10, es 2 quintos. A al cuadrado, B al cubo, ¿no? Menos 8 sobre 10 es 4 sobre 5. A al cubo, B a la cuarta. Bien, ahora sí, entre los numeradores 3, 2 y 4 verán de que no hay factor común. En cambio, entre los denominadores es 5, 5, 5. Entonces, el factor común es 5. Entonces, podemos anotar un quinto.
¿no? Ya. Entre a al cuadrado, a al cubo, es aquel que tiene menor exponente, o sea, a nomás. Entre b a la quinta, b al cubo, b a la cuarta, b al cubo es el que tiene menor exponente, o es de menor exponente. Entonces ahora, aquí corresponderá, sí, es 3 nada más. Tendría que ser 1 de denominador, pero se sobreentiende porque ese 1 por 5 es 5 nomás. Ya, aquí no hay necesidad de anotar por esta otra A, no, ya esta A ha sido el factor factorizado. Para que sea b a la quinta, este b al cubo debe ser multiplicado por b al cuadrado más, en el numerador solamente tendríamos 2, el 5 ha sido factorizado, tendríamos a, ¿por qué? Porque a por a es a al cuadrado. Aquí tendríamos, bueno, no tendríamos más porque b al cubo ha sido factorizado, menos, aquí tendríamos 4, a al cubo tenemos acá, entonces a este a tenemos que multiplicar por a al cuadrado y tendría que ser b, ¿no? Aquí porque b por b al cubo va a ser b a la cuarta. Entonces, esta sería la expresión factorizada. Para factorizar este tipo de expresiones donde el exponente, ah, donde los exponentes son literales, entonces en este caso, si hay una suma, conviene expresar como x a la m por x a la 1 en todo caso. Claro, la expresamos así porque por regla sabemos de que sus exponentes se suman. M más 1 es m más 1. Acá más x a la m. Ahora sí se va a visualizar el factor común, que en todo caso es x a la m. Entonces, ahora factorizando el factor común, que es x a la m, vamos a tener x a la m multiplicado por x más 1. ¿No? Claro, si multiplicamos, mira, x a la m por x, tenemos x a la m por x. Más x a la m por 1 es x a la m. Entonces, esta sería la expresión factorizada, ¿no es cierto? Bien, del mismo modo, este ejercicio descomponemos de la forma como la hemos hecho acá, ¿no? Estos exponentes literales, en todo caso, aquí hay una suma. Entonces, la expresamos como el producto de x a la 2m por x al cubo. Más, también esto lo expresamos como producto x a la m, obedeciendo obviamente la propiedad, ¿no es cierto? Que dice que si se multiplican dos factores de la misma base, los exponentes se suman. Y de verdad, ¿no? 2m más 3, acá tenemos, ¿no? m más 2, m más 2. Bien, ahora sí, sí se visualizan los factores comunes. Acá x a la 2m, x a la m, el de menor exponente, o sea, en todo caso es m, ¿no? Es el factor común. Entonces decimos, x a la m es el factor común. Entre x al cubo y x al cuadrado es del factor común. Ahora, ¿qué es lo que nos queda? Nos queda, aquí tengo x a la m. Para tener x a la 2m, bastará multiplicar por x a la m. ¿No? Claro, x a la m por x a la m, m más m, 2m. Ahora, acá yo tengo x al cubo. Entonces, este será por x. Porque x por x al cuadrado es x al cubo. Más, verán ustedes, acá yo tengo x a la m y aquí está x a la m. X al cuadrado también está ahí. Entonces aquí solo quedará anotar el número 1. Si tú multiplicas esto por esto, nos tiene que dar exactamente la expresión original, ¿no? Ya, de ese modo hemos terminado esta parte de factorizar.